Puntos para la meditación sobre la misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis adoctrinado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar de todo lo recto y bueno según ese mismo Espíritu, y gozar para siempre de sus celestiales consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Dentro de eso que decíamos que había agregado el Padre Polanco en la edición Vulgata de los ejercicios, la nota sobre algunas meditaciones para poder agregar con libertad en este momento de la primera semana, siempre suele hacerse con mucho fruto una que es quizás la más consoladora de todas las meditaciones, es acerca del amor misericordioso o del hijo pródigo, pues generalmente es la parábola que suele meditarse, contemplarse. Tratar de ver a Dios como nuestro Padre, y que un Padre que es mucho más poderoso, más fuerte, más grande que todos nuestros pecados. Juan Pablo II decía: Dios es más fuerte que nuestra miseria. Sor Faustina Kowalska, la Santa de la Misericordia, que se le apareció nuestro Señor, decía: solo hace falta una cosa, que el pecador abra al menos un poco la puerta de su corazón. El resto lo hará Dios. Todo comienza en tu misericordia, Señor, y en tu misericordia termina. Y don Orione, la misericordia de Dios es siempre la última en vencer. Se trata de constatar entonces en nuestras propias vidas aquello de Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así como tratábamos de ver la realidad con los ojos de Dios, ver que son criaturas las cosas para llevarnos a Dios, así como tratábamos de ver el pecado como ofensa a Dios con los ojos que Él lo ve y aborrecerlo como Él lo aborrece, así como tratamos de ver el infierno con los ojos que Dios lo ve, de ver nuestra muerte con los ojos que Dios lo ve, así ahora vamos a tratar de ver el pecado perdonado por la misericordia de Dios con los ojos que Dios lo ve. O sea, ver que Él tiene poder y sabiduría como para escribir derecho en renglones torcidos. En los planes misteriosos de la providencia de Dios en nuestra vida, tenemos que llegar a ver aquello que se atrevía a decir San Agustín, leyendo Romanos 8:28. Dice San Pablo: diligentibus Deo omnia cooperantur in bonum. Para los que aman a Dios, todo coopera para el bien. Y San Agustín entonces, decíamos, se animaba a agregar dos palabritas: etiam peccata, también los pecados. Para la persona que los pecados le sirven para humillarse y para crecer en el amor misericordioso de Dios, también los pecados cooperan para su bien. Interiormente en esta meditación tenemos que cantar con el pregón pascual: feliz culpa que nos mereció tan noble y tan gran Redentor. Feliz culpa. ¿Cómo puede ser que algo que detestamos como el pecado, que tenemos que crecer siempre en el odio a esa realidad del pecado, que tenemos que temer eso, ahora tiene que ser causa de alegría? De eso se encarga la misericordia de Dios. Porque Dios puede hacer de nuestros pecados escalones para llegar a Él, siempre y cuando nosotros cooperemos con su gracia. Y este Dios no solamente nos perdona, sino, y otra cosa que vamos a tener que entender, deposita su confianza una vez más en nosotros.
es un borrón y cuenta nueva, un acá no pasó nada. Los preámbulos, como siempre, ponerse en presencia de Dios, la oración preparatoria, el número 46. La historia va a ser la del hijo pródigo. Si a ustedes les ayuda más alguna de las otras parábolas que se encuentran en el capítulo 15 de San Lucas, con libertad la pueden leer. La de la dracma perdida, la de la oveja perdida. La del hijo pródigo está en el capítulo 15 de Lucas, del versículo 11 al 24. La composición del lugar puede ser lo que está puesto ahí, el buen pastor con la oveja sobre sus hombros, tratando de vernos a nosotros en esa oveja carriada, la número 100 que se perdió y que el pastor la fue a buscar. El abrazo del padre con el hijo pródigo, el abrazo del padre. También puede servir contemplar a Cristo en cruz, María Magdalena a los pies de nuestro Señor, o el Cristo de la Divina Misericordia. La petición, dolor de mis pecados, junto con un crecido conocimiento de la infinita misericordia de Jesucristo, de la ternura de Dios Padre. Antes de comenzar con la parábola, digamos algo acerca de la misericordia. Santo Tomás, en la Suma Teológica, dice: según San Agustín, la misericordia es la compasión que experimenta nuestro corazón por las miserias ajenas, compasión por las miserias ajenas, y que nos mueve, nos obliga a socorrerlas si podemos. Llámase misericordia, sigue Santo Tomás, porque uno tiene el corazón afligido, cor miserum, de algún modo hace miserable, lo aflige el corazón, de misericordia, por la miseria del otro. Por tanto, tiene dos efectos la misericordia, o dos realidades envuelve. Una es apiadarse, dolerse, entristecerse, compadecerse del dolor ajeno, del sufrimiento del otro, del prójimo. Y la otra realidad, el otro efecto, tratar de remediarlo dentro de lo que uno tenga posibilidades de hacer. La persona que se apiada del otro porque lo ve mal y no hace nada para ayudarlo, teniendo la posibilidad de hacerlo, no es un misericordioso, tiene buenos sentimientos, pero nada más. Y la persona que sin tanto sentimiento, porque no está en su poder tenerlos o no, ve la miseria ajena y trata de solucionarla, sí es misericordiosa. Y el mismo Santo Tomás en la Suma dice: mostrarse misericordioso es considerado como lo propio de Dios, y en ello se manifiesta sobre todo su omnipotencia. ¿Por qué? Mientras más poder tenga alguien, más va a poder solucionar las miserias de los demás. Y puesto que Dios es infinitamente poderoso, entonces es misericordioso por antonomasia, porque nadie como Él puede poner remedio a las miserias de los hombres. Sin embargo, uno podría decir, bueno, pero no está en Dios, si bien está en Dios poder solucionar la miseria de los otros, no nuestras miserias, sin embargo no está en Dios dolerse, porque Dios es perfectísimo, porque Dios es todopoderoso, no necesita nada, no tiene sentimientos. Sí, eso era así antes de la encarnación. Con la encarnación, de algún modo, Dios quiso cumplir con el ser misericordioso con todas las letras, porque tomó un corazón humano y sufrió, se entristeció, mucho más que todos los demás hombres, por el gran mal que nosotros tenemos, con mayúscula, que es el pecado. Santa Faustina Kowalska: oh inconcebible e insondable misericordia de Dios. Inconcebible, no podemos llegar a entenderla, concebirla en nuestra inteligencia de la manera conveniente. Insondable, tan profunda que tampoco podemos llegar a sus profundidades. ¿Quién te puede adorar y exaltar de modo digno? Oh sumo atributo de Dios omnipotente, tú eres la dulce esperanza de los pecadores. Sumo atributo de Dios omnipotente. El padre Huela contaba alguna vez que alguien le dijo a un tercero, a un sacerdote que había tenido alguna dificultad, que viniese a la congregación, que nosotros lo íbamos a recibir,
que teníamos misericordia. El padre Huela, cuando se enteró, dijo que si eso era cierto, era lo mejor que podrían haber dicho de nosotros, que somos misericordiosos. Compartir entonces ese gran atributo, sumo atributo de Dios, que es la misericordia, es también uno de nuestros grandes objetivos. Pero primero, para poder llegar algún día a ser misericordiosos, para crecer en esa misericordia, tenemos primero que experimentar en nosotros la infinita misericordia de Dios. La parábola, entonces, Lucas 15, en el versículo 1 y 2, dice el evangelista: todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Corazón duro, corazón de piedra de los fariseos, que no habían entendido las palabras de Cristo, que ya les había dicho con claridad anteriormente. Lucas 5, del 30 al 32. Los fariseos y sus escribas murmuraban diciendo a los discípulos: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Les respondió Jesús: no necesitan médicos los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a la conversión a justos, sino a pecadores. En el Evangelio de Marcos, en los primeros capítulos, no recuerdo bien en qué curación o qué milagro de nuestro Señor, pero era un milagro que era sábado. Entonces iban pensando interiormente cómo iba a curar en sábado estos inmisericordes. Y nuestro Señor, dice el evangelista, los miró con odio. Los miró con odio. Bueno, vamos a la parábola. Nuestro Señor, entonces, para responderle a estos fariseos que murmuraban en contra de él porque se juntaba con pecadores, dice 3 parábolas. Nosotros vamos a ver la del hijo pródigo, que empieza en el versículo 11. Son parábolas, son comparaciones, o sea, de la verdad que está hablando, a esa verdad no se puede llegar por la inteligencia solamente, es tan grande. Entonces Cristo pone parábolas, que son ejemplos, que por supuesto se quedan cortos, porque son ejemplos de criaturas y estamos hablando del Creador, pero a nosotros nos ayuda mucho más a entender a qué se refiere nuestro Señor cuando habla de la misericordia de su Padre. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Llegada la mayoría de edad, el hijo podía pedir la parte de la hacienda que le correspondía, no estaba haciendo un ilícito en eso. Sin embargo, su legitimación, o sea, esa obra que hizo, estaba viciada por una ansia desmedida de libertad. Tenía apuro por irse, y ahí se ve eso, ¿no? Quería sus cosas para irse debajo las alas de su padre. Como el hombre que quiere libertad, pero para el libertinaje. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Increíble cómo nuestro Señor puede, en 2 versículos, mostrar el gran misterio del mal, del alejamiento de Dios por el pecado, del vacío que le deja al hombre, de la pena que sufren quienes se alejan de Él. Se marchó a un país lejano, fuera de Dios, dándole la espalda a ese padre bueno que le había dado todo lo que él quería. Malgastó su hacienda, usando mal de las criaturas. Y cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema. Esa hambre extrema tiene que grabarse en nuestro corazón. Cada vez que el pecado nos seduzca y se nos disfrace de lo mejor, de lo que más conviene aquí ahora, de darnos cuenta que es mentira, que solamente el pecado trae hambre extrema y hace que uno pase necesidad. La peor de las necesidades, que es la necesidad de Dios. Nunca va a ser suficiente lo que uno medite sobre eso,
Porque las tentaciones se disfrazan de una forma, de otra, de otra, de otra. La felicidad está en la voluntad de Dios, en la virtud, en el bien. San Leonardo de Porto Mauricio dijo una vez: tengo 72 años y no he pasado una hora sin ser feliz. Goethe, un escritor alemán de fines del siglo XVIII, principios del XIX, tengo 72 años y no he pasado una hora feliz. Y acá uno puede imaginarse, ¿no? Pasarse a una que otra película y pensar en un famoso, en otro, y en un santo, en otro, y comparar las vidas, comparar la felicidad, comparar el desenlace. Convencernos entonces en ese hijo pródigo, pasando necesidad y lejos del Padre, de que en el pecado no podemos encontrar la sed que tenemos en nuestro interior, que es sed de Dios. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y para entender estos dos versículos, 15 y 16, tenemos que tratar de entrar en la mente judía y pensar en la idea que ellos tenían de los puercos, de los chanchos, que son y eran para ellos animales impuros, ni siquiera los pueden tampoco ahora comer, signo del pecado, de la impureza. Es cierto que a nuestros ojos tampoco son muy bonitos, pero son ricos al menos. Ellos no podían comerlos, faltaban a la ley si los comían. O sea, tener que cuidar chanchos para un judío era la cosa más denigrante que le podía pasar. Y peor aún, quería comerse las bellotas que le daban a esos chanchos y no podía. Darse cuenta entonces cómo Cristo quiere mostrarnos la miseria en la cual nos deja el pecado, la miseria extrema. Para un judío, para el que estaba escuchando ahí, no había peor cosa que le pudiera graficar más el pecado que eso que le estaba diciendo. Entonces, si uno puede aplicar a otra cosa, a una realidad que a nosotros nos mueva más, bueno. Y entrando en sí mismo, versículo 17, dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y entrando en sí mismo, San Agustín decía: no vayas afuera, vuelve a ti mismo, en el interior del hombre habita la verdad. De algún modo, un ejercicio espiritual es un entrar en sí mismo, porque adentro de nosotros mismos, junto con la compañía de la gracia, con la luz de Dios, se produce la conversión. San Alfonso dijo que la conversión es un milagro más grande que la misma creación del mundo. Y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El padre estaba esperándolo, lo vio de lejos. Todos los días se ve que salía y veía si venía su hijo o no venía, preocupado. No fue una casualidad que justo pasaba por la puerta y vio que lo estaba esperando. Y también la alegría que tuvo cuando lo vio, corrió, lo besó efusivamente, le dio 1000 besos, dice alguna traducción por ahí. San Juan de Ávila le rezaba así a nuestro Señor, tratando de hacernos ver cuánto desea Dios perdonarnos. Todo término se te hace breve para libertar al culpado, porque ninguno deseó tanto alcanzar su perdón como tú deseas darlo, y más descansas tú con haber perdonado a los que deseas que vivan, que no el pecador con haber escapado de la muerte. Dios, nuestro Señor, desea perdonarnos más de lo que nosotros deseamos ser perdonados.
Imagínense entonces cómo tenemos que pisotear su misericordia para que alguna vez nos arriesguemos a no tener la gracia de la conversión. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre a sus siervos dijo: Traed a prisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Desproporción total entre lo que hizo el hijo y lo que hace el padre ahora. Ni siquiera lo escucha. Podría al menos haberlo escuchado y haberle puesto un poco de cara. Bueno, mirá. O haberle recriminado un poco. No, nada, absolutamente nada. No le preguntó nada, no le respondió nada. Fue como que no lo escuchó. No le importaba lo que estaba diciendo. Él estaba alegre porque su hijo había vuelto. Así también Dios. No le importan nuestros pecados. Una vez que se los damos para borrarlos, hace de cuenta que no hay nada. Se trata a nuestro Señor que veamos el amor de un Padre, que es uno de los amores más fuertes que se dan entre nosotros, pero elevado hasta lo inimaginable. Como también en Isaías 49:15 hace lo mismo con el amor de la madre. ¿Puede acaso una mujer olvidarse de su pequeñuelo, no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ellas se olvidaren, yo no te olvidaría. El padre lo llena de la vestimenta que él tenía, le pone sandalias, el anillo de oro, todas las cosas para mostrar cómo en la conversión nosotros recibimos los dones de Dios igual que antes, la gracia, las virtudes sobrenaturales. Y se alegra, más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Alegrarnos por nuestra conversión nos va a ayudar también a alegrarnos de la conversión de los demás. No tenemos que permitirnos caer nunca en la tentación de desconfiar de la misericordia de Dios. Siempre que uno quiera volver a Dios, Dios nos va a estar esperando. De Caín se puede decir que más grave que el pecado de fratricidio que hizo, matar a su hermano, fue el hecho de haber dudado de la misericordia de Dios. Dice Génesis 4:14, la Escritura: dijo Caín al Señor: mi maldad es tan grande que no puedo yo esperar perdón. Y Straubinger comenta: mi maldad es tan grande. He aquí el primer hombre que no espera perdón. ¿Cuántos pecadores no conocen la grandeza de las misericordias del Padre Celestial e imitan a Caín en esta desconfianza? Y cita a Gio: este nuevo pecado fue sin comparación mucho mayor que el mismo fratricidio que poco antes había cometido. ¿Cuánto ofende a Dios entonces dudar de su misericordia? Con que haya un mínimo deseo de que Dios nos perdone, Él ya nos está perdonando. Hay que dar el paso. El cardenal María Martini escribía una vez: el error más grave que podemos cometer en la historia de nuestra vida, la más grave tentación de Satanás a la que podemos ceder, es pensar que Dios no puede ser para nosotros. Satanás lo insinúa siempre: no eres digno, no eres suficientemente capaz, has cometido y seguirás cometiendo pecados, eres negligente. El encuentro con Jesús es una especie de privilegio, cuando en realidad el Evangelio nos asegura que Cristo Jesús es para cada hombre y para cada mujer de la tierra.
El encuentro con Él debe ser nuestra experiencia, incluso ya lo es. En Él conocemos a Dios y nuestra vocación, nuestra llamada a la salvación, nuestra verdadera identidad. Algunos ejemplos que nos pueden ayudar a entender un poco más esta infinita misericordia de Dios. En primer lugar, digamos que todos los esfuerzos por la conversión de los pecadores que han tenido los santos y las santas de todos los tiempos, todos los actos de misericordia que han tenido, que han sido realmente grandes y para nosotros encomiables y dignos de imitación y no son otra cosa que una mera sombra de la misericordia de Jesucristo, del amor de Dios. Porque lo que ellos hacen, lo hacen en cuanto participan un poco de ese amor, de esa misericordia de Dios. Contaba en el ejercicio de mes el padre Zapata, el padre Gaby, que nos predicó estos puntos, de un sacerdote, no me acuerdo quién era un santo, que unas monjitas de un hospital ahí en Italia, no sé si en Roma, le avisaron que había un hombre que estaba obstinado en su pecado y que se estaba por morir. Entonces ahí nomás se preparó, salió y iban con las hermanas caminando para el hospital, y para en un momento y compra un paquete de galletitas, o no sé si venían en paquete en ese tiempo las galletitas, compra unas galletitas. Las monjas habían pensado que tenía hambre, que se sentía débil, entonces siguieron para el hospital y él se quedó. Entonces se lo presentaron, el hombre serio, no decía nada cuando lo vio entrar. El sacerdote quedó solo con él y le empezó a preguntar por qué no se quería confesar, cuál era el motivo, qué le había pasado, y él entonces largaba alguna imprecación contra Dios, alguna blasfemia, no quería saber nada. Entonces en un momento le hace una pregunta al sacerdote y antes que conteste le pone una galletita en la boca. Entonces no puede contestar, el sacerdote le habla de la misericordia de Dios, del amor de Dios, y cuando ya empieza a tragar un poco, se quiere hablar de nuevo, otra galletita en la boca. Y entonces le habla de Jesucristo, saca la cruz, le muestra la cruz de Cristo para que vea el amor encarnado, y ya se estaba componiendo, y otra galletita. Y no sé cuántas galletitas le dio hasta que al final se cansó y cedió. Sí, terminó llorando, confesándose. Una artimaña, una pequeña cosa movido por el Espíritu Santo sin duda, pero no muestra otra cosa que el deseo de Dios, el amor de Jesucristo por los pecadores. Y de Fulton Sheen se acordarán quizás aquella vez que se cruzó con una actriz en las calles de su parroquia y le preguntó quién era. Entonces ahí se dio cuenta que la conocía, la había visto en algunos carteles, medio que se estaba haciendo el que no la conocía, y ella le preguntó si podía entrar a la iglesia a visitarla. Él le dijo que sí, que con mucho gusto él podía mostrarle la iglesia, tenía cosas muy interesantes para ver. Entonces ella dijo que vendría otro día, pero con una condición, de que no le pidiese que se confesara. Entonces le dijo, bueno, está bien, si esa es la condición, no hay problema, yo solamente le muestro la iglesia. Y ella insistió otra vez, me tiene que asegurar que no va a pedir que me confiesen, le aseguro que no le voy a pedir que se confiese. Entonces se fue esta actriz, pasaron unos días, vino a la parroquia, entraron a la iglesia. Entonces Fulton Sheen estaba enseñándole los vitrós, los cuadros que había, las imágenes, y por ahí pasaron por el lado del confesionario y la pechó para adentro y se dio la vuelta y la confesó. Se entró por el lado del confesor. Otra artimaña, otra manganeta de la misericordia de Dios hecha por, en este caso, por el señor Fulton Sheen. Después, a los 2 o 3 meses, estaba participando de la ceremonia de imposición de velo. Esta actriz se hizo de las adoratrices del Sagrado Corazón, no me acuerdo, Santísimo Sacramento. Y todas las cosas que uno se acuerda, se puede acordar, y ustedes también tendrán mucho en la memoria de la vida de santos y de un cura brochero que está el río Bravo y había alguien que estaba muriendo del otro lado, tenía que confesarlo, tiró la mula adelante, se agarró de la cola de la mula y pasó
y dijo: minga que el diablo me va a quitar un alma. Ese amor por los pecadores es simplemente una chispa del amor de Jesucristo por los pecadores. Y así con cada uno. San Francisco Javier, en aquel barco con el cual estaba navegando para su misión, después de ya varios años misionando, a un pecador en el barco que no se quería convertir, no se quería confesar, se desnuda el torso y empieza a flagelarse, ofreciéndolo por sus pecados. Y era tan crudo el sacrificio que estaba haciendo, que al final el pecador cedió y se confesó. Todos no son sino chispazos del gran amor, de la gran misericordia de Jesucristo. Y todos no son sino sacrificios que apenas muestran el gran sacrificio que Cristo hizo por los pecadores en la cruz. En la cueva donde Jesús niño vino al mundo moró por espacio de 25 años el célebre doctor de la Iglesia San Jerónimo, que tradujo la Biblia del hebreo y del griego al latín, la Vulgata. Una vez oró a Jesús de este modo: querido niño, tú has sufrido mucho por salvarme, ¿cómo podré yo recompensártelo? Y oyó que le respondían: alaba a Dios con las palabras, gloria a Dios en las alturas. Repuso el santo: eso ya lo hago, quiero darte algo, todo mi dinero. A lo que obtuvo esta respuesta: el dinero dáselo a los pobres, será como si me lo dieses a mí. Así lo haré, pero a ti, ¿qué puedo darte? La respuesta fue esta: dame tus pecados, te los pido para borrarlos. A estas palabras Jerónimo se echó a llorar y dijo: querido Jesús, toma todo lo que es mío y tú dame todo lo que es tuyo. En el año 1868 se da una misión en Aquisgrán. En uno de los sermones refirió el misionero una historia que impresionó mucho. Dijo: hace algunos años una pobre madre se encontraba en el lecho de muerte rodeada de sus hijos. Solo faltaba uno, que se hallaba en la cárcel condenado a 5 años por un delito que había causado a la madre un serio disgusto. La moribunda pidió entonces que pudiese venir su hijo junto a su lecho de muerte. La petición fue atendida por la autoridad y el hijo fue llevado por los guardias donde estaba la madre. No pudiendo ésta ya hablar, dirigió a su hijo una profunda mirada que obró un milagro, pues vuelto el hijo a la cárcel, se postró en tierra llorando y después, con una dolorosa confesión y con penitencias, se purificó de sus pecados. Y aún hizo más con él la gracia de Dios. Cuando hubo pagado su pena, se hizo sacerdote y predicador. ¿Sabéis quién era ese hijo? Yo mismo. Así habló el misionero y después añadió: queridos hermanos, ánimo y confianza. Los pecados podrán ser enormes, pero la bondad y la misericordia de Dios son aún mayores. Esta es la historia del predicador que conmovió a todos los oyentes. En una de las iglesias más hermosas de Wurzburgo, en Baviera, hay un crucifijo que es muy distinto a todos cuantos hayamos podido ver en nuestra vida, pues allí tiene el Salvador las manos desprendidas de los clavos, juntas encima del pecho, como si quisiera sujetar algo y estrecharlo contra su corazón. Este ademán tan extraordinario de la imagen de Cristo lo explica las crónicas así: una noche había penetrado un ladrón en aquel santuario codiciando la valiosa corona que almas piadosas habían ofrendado al crucifijo. Ya había subido el ladrón a la altura necesaria para alcanzar la joya, ya tocaba en sus manos acrílicas la corona, cuando vio que las manos del crucifijo se desprendían de los clavos para abrazarle. El espanto hacía temblar el cuerpo del criminal. Sus ojos, desmesuradamente abiertos por el terror, se miraron con los ojos de Cristo. Los brazos de Cristo le tenían abrazado. 3 horas se miraron así, Jesús y el pecador. 3 horas se hablaron. Pronto lloraron los ojos del ladrón lágrimas de sincero dolor, y pronto se pusieron también sus brazos alrededor del cuerpo de Cristo con dolor y con amor. Y el sumo sacerdote en la cruz oyó de sus labios una confesión sincera que terminó con una oración de amor y gratitud. Y al amanecer de aquel día halló en la cruz no solo al Redentor, sino también a un redimido,
vencido por aquel que nos amó primero. 1 Juan 4:19. Se cuenta en la vida de San Luis Orione, ha ido a predicar una misión a un pueblo vecino, a Tortona, donde él vivía. Se llamaba Castelnuovo Srivia. La última noche había predicado sobre la misericordia de Dios. Dijo él: la infinita misericordia de Dios no tiene comparación con los pecados de los hombres. No importa cuán enorme puedan parecer nuestras faltas, siempre se medirán con una escala humana. Como ejemplo dijo que si un hombre hubiera cometido el crimen de matar a la madre echándole veneno en la comida, a pesar de ello la misericordia de Dios siempre esperaría su arrepentimiento y la confesión de su culpa, dándole después el perdón y la paz. Terminada la prédica, don Orión estuvo confesando hasta pasada la medianoche. El cura párroco lo invitó a quedarse a dormir en la casa parroquial, tratando de disuadirlo de enfrentar una noche tan cruda. Estaba nevando afuera. Pero el religioso tenía presente su propósito de neosacerdote de elegir siempre el mayor sacrificio. Resolvió volver a Tortona, donde a primera hora del día siguiente debía celebrar la misa. A la 1 de la mañana don Orione tomó el camino hacia Tortona. Estaba acostumbrado a recorrer los 10 kilómetros a pie. A poca distancia del pueblo había un puente iluminado por el vago resplandor de la nieve, sobre el que se divisaba un encapuchado que parecía esperarlo. «Qué poco previsor he sido», pensó. «Seguramente este sujeto ha calculado que debo llevar dinero, ya que es costumbre entregar a los predicadores algunas sumas para las intenciones de las misas. Nada me hubiera costado evitar el incidente aceptando la compañía que me habían ofrecido». Encomendándose a Dios, siguió su camino. Como era de esperarse, la persona se le acercó y lo interpeló preguntándole si era el padre que había predicado en el pueblo vecino. Don Orione respondió afirmativamente. «¿Y usted cree en lo que ha dicho?» «Sí», contestó el sacerdote. «Le puedo asegurar que creo en todo lo que he dicho, ya que de no ser así, no sería predicador de verdad». «¿Cómo sabe lo del veneno?» Don Orione dedujo que aquel ejemplo que él había creído supuesto respondía a una terrible realidad. Tenía ante sí al matricida, asesino de su madre. Al mismo tiempo comprendió que el hombre también era un posible penitente, y ante la idea de ganar aquella alma atormentada, su celo apostólico se encendió. El hombre, una persona de bastante edad, no había podido descansar desde el crimen. Desde entonces veía un reproche en cada persona. Pensaba que todos, por malvados que fueran, al menos tendrían el amor de la madre, y no podía encontrar niños y mujeres sin recordar a su víctima. Había llegado a la decisión de terminar su triste carrera poniendo fin a sus días, cuando al ver una iglesia iluminada había decidido oír qué dicen los curas. Dentro del lugar el ambiente tímido y tenue iluminación habían empezado a obrar sobre sus sentidos exasperados por el frío de la noche, cuando oyó cómo el sacerdote describía con vivos colores el crimen cuyas huellas creía haber borrado por completo. Junto al trineo en la nieve, el hombre confesó todas sus culpas. Se arrodilló, dice don Orione, y se confesó llorando, y le di la absolución. Luego se levantó y me abrazó, siempre llorando, y no quería separarse de mí. También yo lloraba, lo besé en la frente y mis lágrimas se confundían con las suyas. Quiso acompañarme hasta Tortona, y solo ante mi insistencia dio la vuelta. Yo continué mi camino con una gran consolación, con una alegría en el corazón que nunca había experimentado en mi vida. No supe nada más de él. Llegué a Tortona todo mojado, me quité los zapatos, me arrojé en la cama y soñé. ¿Qué soñé? Soñé con el corazón de Jesucristo, sentí el corazón de Dios. Qué grande es la misericordia de Dios. Uno más. Había un hombre muy rico que poseía muchos bienes, una gran estancia, mucho ganado, varios empleados y un hijo único, su heredero. Un día el viejo padre, ya avanzado en edad, dijo a sus empleados que le construyeran un pequeño establo. Dentro de él, el propio padre preparó una horca y junto a ella una placa con algo escrito: «Para que nunca desprecies las palabras de tu padre». Eso estaba escrito. Más tarde llamó a su hijo, lo llevó hasta el establo y le dijo: «Ella es para ti.
quiero que me prometas que si sucede lo que yo te dije, te ahorcarás en ella. El joven se rió, pensó que era un absurdo, pero para no contradecir a su padre le prometió que así lo haría, pensando que eso jamás sucedería. El tiempo pasó, el padre murió y su hijo se encargó de todo, y así como su padre había previsto, el joven gastó todo, vendió los bienes, perdió sus amigos y hasta la propia dignidad. Desesperado y afligido, comenzó a reflexionar sobre su vida y vio que había sido un tonto. Se acordó de las palabras de su padre y comenzó a decir: «Ah, Padre mío, si yo hubiese escuchado tus consejos, pero ahora es demasiado tarde. Yo nunca seguí las palabras de mi padre, no pude alegrarle cuando estaba vivo, pero al menos esta vez haré su voluntad. Voy a cumplir mi promesa, no me queda nada más». Entonces él subió los escalones y se colocó la cuerda en el cuello y pensó: «Ah, si yo tuviese una nueva oportunidad». Entonces se tiró de lo alto de los escalones y por un instante sintió que la cuerda apretaba su garganta. Era el fin. Sin embargo, el brazo de la horca era hueco y se quebró fácilmente, cayendo el joven al piso. Sobre él cayeron joyas, esmeraldas, perlas, rubíes, zafiros y brillantes, muchos brillantes. La horca estaba llena de piedras preciosas. Entre lo que cayó encontró una nota. En ella estaba escrito: «Esta es tu nueva oportunidad. Te amo mucho, con amor, tu viejo padre». Dios es exactamente así con nosotros. Cuando nos arrepentimos, podemos ir hasta Él. Él siempre nos da una nueva oportunidad. Nos da una nueva oportunidad y vuelve a depositar su confianza sobre nosotros. Un jefe de un ejército valora más un soldado que se va cobarde, rehuyendo de la batalla, pero luego regresa y pelea con todas sus fuerzas, arriesga su vida, que otro soldado que siempre está con él, pero nunca pone todo lo que está de su parte. Por eso, aprovechar nuestros pecados para servir a Dios con más diligencia, con más amor. La parábola del hijo pródigo termina, nuestro Señor la termina, el hijo vuelve, hace la fiesta, viene el hermano mayor, le hace problema al padre, el padre le recrimina que tiene que estar alegre porque volvió su hermano, pero nada más se dice del hijo pródigo. Uno podría completar con la imaginación y sin ser un gran exégeta o lo que pasó después con el hijo pródigo. Imagínense, se fue, malgastó sus bienes con prostitutas, como un libertino. Todo el mundo sabía eso en la casa. Si lo sabía el hermano, también lo sabían, lo habían visto irse con toda la plata y volver como un pordiosero. No era muy difícil. Ahora, llega el padre, lo perdona, perfecto, le da todo, lo pone en el lugar, lo vuelve a la habitación donde él estaba, le pone el cargo que él tenía. Ahora imagínense, el hijo pródigo el otro día se levantó y la vida para él cambió en su casa, sin duda. Sin duda que empezó a tratar con mucho más amor a los empleados de su papá, que sabían lo que él había hecho. Hizo las cosas con mucho más deferencia, con mucho más, poniendo todo lo que estaba de su parte para hacer bien, para complacer a su papá, sin duda eso, no hay que conjeturar mucho. Se quedó hasta altas horas trabajando, se levantaba temprano, no le importaba lo que hacía el hermano, lo que no hacía. Él sabía que se había ido, que había gastado todo, que lo que estaba recibiendo ahí era todo gratis, todo un regalo. Que su padre lo había perdonado de cosas. Por eso, así tiene que ser nuestra vida desde nuestra conversión hasta nuestra muerte. Recordar siempre que hemos hecho grandes cosas contra Dios, que Dios en su infinita misericordia nos ha perdonado, pero nuestra vida no puede ser igual. No podemos olvidarnos de eso, no podemos dejar de lado de que hemos ofendido a Dios, de que hemos escupido en el rostro de Dios. Por más que ese Dios sea tan bueno que se limpie el rostro y nos atienda y se olvide, perfecto, pero yo no puedo olvidarme de eso.
Y tengo que usar de eso para buscarlo con todas las fuerzas, para cumplir su voluntad, para llegar a la santidad. Terminar con un coloquio de misericordia por lo que se ofreciere, con Cristo en la cruz, con Cristo con la oveja en los hombros, con el Padre recibiendo al Hijo pródigo que somos nosotros, pero sobre todo con la misericordia encarnada, con la imagen de nuestro Señor. Jesucristo, decía el cardenal Ratzinger en la misa proleyendo Papa, es la misericordia divina en persona. Encontrar a Cristo significa encontrar la misericordia de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,